Algunos lugares no están vacíos, solo esperan. Hay sitios donde sin razón aparente tu cuerpo reacciona antes que tu mente, donde el silencio pesa y la sensación de ser observado no desaparece. El hotel de Stanley es uno de esos lugares, un lugar pensado para el descanso, pero donde dormir puede convertirse en lo más difícil de lograr. Aquí, huéspedes han despertado en mitad de la noche completamente seguros de que no estaban solos. Han escuchado pasos, respiración, susurros demasiado cerca. Y aunque al encender la luz no hay nadie, la sensación no se va. Porque en este lugar lo verdaderamente inquietante no es lo que puedes ver, es lo que decide no mostrarse. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ahí? El nacimiento de algo que nunca se fue a comienzos del siglo XX. Freeland Oscar Stanley llegó a Colorado buscando aire y algo más profundo que eso. Una última oportunidad. Stanley sufría de tuberculosis avanzada. En aquella época eso era casi una sentencia. El cuerpo se debilitaba lentamente, la respiración se volvía pesada y el futuro se acortaba cada día. Los médicos no hablaban de cura, solo de descanso, de esperar el final, pero Stanley no aceptó esa idea y viajó a las montañas de Estes Park, un lugar remoto, frío, aislado del mundo. El aire allí era distinto, más seco, más limpio, y entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar del todo. Su estado de salud comenzó a mejorar. Primero fue leve, casi imperceptible, podía respirar mejor, dormir sin ahogarse, caminar sin el mismo peso en el pecho, pero con el paso de los días, la mejoría se volvió imposible de ignorar. Era como si la enfermedad retrocediera, como si algo en ese lugar hubiera decidido no terminar con él todavía. Algunos lo llamaron recuperación, otros algo más extraño. Una coincidencia, un milagro del clima o quizás algo que no debería nombrarse demasiado fuerte. Stanley nunca dio una explicación clara, solo supo una cosa: había vuelto. Y en todo ese proceso había alguien que lo sostenía. Flora, su esposa. Pero más que una compañía era todo lo que le quedaba anclado a la vida. Su equilibrio, calma, su razón para no rendirse del todo. A su lado el mundo seguía teniendo sentido. Fue allí, en ese aislamiento absoluto, donde la idea comenzó a tomar forma. No como un negocio, sino como una visión. Un hotel en medio de las montañas, lejos de todo, casi fuera del mapa, un lugar pensado para el descanso, pero con una ambición distinta: superar al mundo exterior. Stanley comenzó a diseñarlo todo con una precisión casi obsesiva. Electricidad, teléfono, agua corriente, tecnología avanzada para la época, en un territorio donde nada de eso existía. Pero cuanto más avanzaba la idea, más extraño parecía todo lo que lo rodeaba. El terreno no se sentía completamente vacío. Había momentos, silencios, en los que la sensación era difícil de ignorar, como si el lugar ya estuviera esperando algo, como si no fuera tierra nueva, sino algo que ya había estado dormido. Stanley no se detuvo y con el tiempo el proyecto se volvió absoluto. Cada detalle fue pensado con precisión: una hidroeléctrica propia, sistemas de energía y respaldo, habitaciones de lujo, salones, música, caminos internos. Todo diseñado para que el aislamiento no significara ausencia, sino control total, y en 1909 el hotel abrió sus puertas. Pero desde el principio hubo algo difícil de nombrar. No era un hecho concreto, era una sensación. Como si el lugar no acabara de empezar a existir del todo, sino de continuar algo que ya estaba ahí. Calma dentro del caos. La construcción comenzó a levantarse en medio de las montañas, como una instrucción, en un lugar donde solo existía silencio, maquinaria, madera y piedra rompiendo la quietud de Estes Park. Todo debía funcionar sin fallos, pero incluso en medio de ese control, el entorno no se sentía completamente neutro. Había momentos en los que el sonido parecía apagarse de golpe, instantes de silencio demasiado densos, pequeñas anomalías que nadie sabía explicar del todo. Los trabajadores lo percibían, aunque no lo decían en voz alta. Sombras que no encajaban, ruido sin origen, sensación de estar siendo observado, sin nadie alrededor. Stanley lo ignoraba. Para él, todo era parte del proceso, pero ese equilibrio entre lo construido y lo invisible empezaba a sentirse algo extraño, como si el lugar no solo se estuviera edificando, sino despertando. Primeros casos. A pesar de que todo era nuevo, había cosas que no funcionaban como deberían. Puertas que no cerraban del todo, luces que tardaban en encender, pasillos que, por alguna razón, se sentían más largos de lo que eran. Y no era un problema técnico, era el ambiente, pesado, denso.
como si el aire no terminara de moverse. Los primeros huéspedes no lo decían abiertamente, pero se notaba. Miradas incómodas, silencios innecesarios, esa sensación de querer irse a la habitación y al mismo tiempo evitar hacerlo. Uno de los casos más repetidos fue el de un hombre que llegó solo. Había viajado desde la ciudad buscando precisamente eso: silencio, aislamiento, descanso. El primer día todo fue normal. Recorrió el hotel, cenó, incluso comentó en recepción lo impresionante del lugar. Pero esa noche algo cambió. No fue un ruido, no fue una sombra, fue una sensación. Despertó en mitad de la madrugada con la certeza absoluta de que no estaba solo. No había visto nada, no había escuchado nada, pero lo sabía. Como si alguien estuviera dentro de la habitación. Se quedó inmóvil, escuchando, esperando. Nada. Solo el silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio ocupado. Intentó convencerse de que era su gestión, un lugar nuevo, demasiado tranquilo, demasiado aislado. Pero entonces ocurrió. Un sonido leve, no detrás de la puerta, no en el pasillo, dentro. Giró lentamente la cabeza hacia la esquina de la habitación, donde la luz apenas llegaba. Y aunque no pudo ver nada con claridad, hubo algo, una forma, algo más oscuro que la propia oscuridad, inmóvil, observando. Encendió la luz de inmediato. Nada. La habitación completamente vacía. No volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente, bajó a recepción. No gritó, no exageró. Solo dijo algo simple: hay alguien entrando en las habitaciones. El personal revisó todo: puertas, cerraduras, ventanas. Nada forzado, nada fuera de lugar. Pero no fue el único. Con los días, otros comenzaron a decir lo mismo. No veían a nadie, pero sentían que alguien los estaba observando desde dentro. Y fue ahí cuando el problema dejó de ser técnico, porque lo que fallaba no eran las puertas, era la sensación de seguridad, era la certeza de estar solo. Y en un lugar diseñado para el descanso, eso era lo primero que empezaba a desaparecer. La habitación 217. Hay lugares que no necesitan presentación, solo un número, y el ambiente cambia. Una habitación, como cualquier otra, a simple vista, pero en el Stanley, nada es solo lo que parece. El primer incidente no fue anunciado. Solo una noche en la que algo falló. Una empleada entró con una vela encendida, la electricidad se había ido, oscuridad total, y dentro el aire era distinto, más denso, como si no estuviera vacío. Un instante después, todo estalló, suficiente para romper el suelo de la habitación inferior, suficiente para que el hotel reaccionara, pero no suficiente para borrar lo ocurrido ahí. La mujer sobrevivió, pero la habitación ya no volvió a ser la misma. Con el tiempo, los huéspedes empezaron a notar cosas pequeñas: objetos fuera de lugar, ropa doblada con precisión, maletas abiertas sin explicación, camas perfectamente hechas, sin servicio. Y siempre la misma sensación, que alguien había estado ahí, sin ser visto. Una huésped lo describió claramente: salió a cenar, todo estaba desordenado, pero al regresar todo estaba ordenado, demasiado. Lo inquietante no era el orden, era la certeza de que no había sido ella, ni nadie visible. Con el tiempo, la habitación 217 dejó de estar disponible oficialmente, por mantenimiento, sin explicación adicional. Pero en un hotel activo, una sola habitación, cerrada, destaca demasiado. Porque si no pasó nada, entonces no habría motivo para cerrarla. Y aún así la 217 sigue ahí, sin huéspedes, pero no necesariamente vacía. Ecos a través del tiempo. Han pasado décadas desde la construcción del hotel en el valle. El entorno cambió, la región creció y el lugar se integró por completo al circuito turístico de Colorado. Hoy el Stanley es un hotel restaurado, activo y abierto al público durante todo el año, con instalaciones modernas, servicios completos y una operación constante que lo mantiene en funcionamiento como cualquier otro gran hotel histórico. Pero su fama no se limita a su arquitectura o a su historia. Con el tiempo, también se ha convertido en un punto de interés para visitantes curiosos, personas que llegan atraídas por los relatos, por la idea de lo inexplicable, por la posibilidad de vivir algo fuera de lo común. Algunos no encuentran nada fuera de lo normal, no ven nada extraño, no escuchan nada que no tenga explicación, y aún así coinciden en lo mismo.
No es miedo, no es un evento concreto. Es una sensación difícil de definir, una incomodidad leve, una tensión constante en ciertos espacios, como si el lugar no terminara de sentirse completamente familiar, incluso después de varias horas dentro. El hotel funciona con normalidad. Recibe huéspedes todos los días y mantiene su actividad sin interrupciones. Pero a pesar de eso sigue generando esa dualidad. Un lugar turístico moderno y al mismo tiempo un espacio donde muchos dicen percibir algo que no encaja del todo. Y es justamente esa mezcla la que ha mantenido su interés a lo largo del tiempo.